Bueno, como podemos ver, la mayoría quiere iniciar, algunos ya tienen experiencia, pero veo que una gran mayoría quiere iniciar alguna línea de investigación, o es jefe de algún departamento, de alguna carrera, y quiere pues iniciar una línea de investigación. Entonces el seminario de hoy es cómo identificar líneas de investigación. Porque las líneas de investigación no nos las sacamos de la manga, ¿no? Entonces hay formas de identificar las líneas de investigación. Hay muchas formas, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es el rol de la revisión de la literatura. Esta es una forma que es transversal y es multidisciplinar, y obviamente conservando las características o las particularidades de cada área del conocimiento. Entonces el contenido de hoy vamos a ver qué cosa es investigación, las líneas de investigación, cuál es el rol de la revisión de literatura, qué es una revisión de literatura, la importancia de la revisión de literatura, los tipos, y después yo me voy a centrar en uno de los tipos, porque hay varios tipos de revisión de literatura, pero yo me voy a centrar en uno, que es la revisión sistemática de literatura, y luego vamos a hacer una práctica. El objetivo de este seminario es saber cómo identificar líneas de investigación y conocer los tipos de revisión de literatura, porque este es un camino a través del cual podemos identificar y saber qué líneas de investigación implementar en nuestro departamento, en nuestro centro, en nuestra área de conocimiento. Bueno, ¿qué es investigación? Investigación es una forma de estudiar una cosa en profundidad a través de la literatura y reportar los resultados de forma ordenada, de forma sistemática. Para esto utilizamos muchos recursos que pueden ser replicados por otros investigadores. Las líneas de investigación surge de la experiencia que cada uno tiene en un área específica del conocimiento, de la experimentación, de la empiria, en un determinado contexto, y se refuerza y se verifica exactamente qué se ha hecho en ese campo a través de la revisión de la literatura. Es decir, yo soy del área de ingeniería mecánica, yo soy del área de química, por lo tanto yo tengo una experiencia empírica, ¿no? Yo realizo ensayos en laboratorio, o yo trabajo con emprendedores, yo tengo ese conocimiento, ese bagaje, pero para saber qué línea de investigación yo tengo que implementar, yo tengo que ver qué es lo que ya han hecho mis colegas en esta misma área, qué es lo que se ha publicado, porque el conocimiento científico válido es aquel que está publicado. El conocimiento científico es un conocimiento público. Todo el mundo tiene que tener acceso a ese conocimiento. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar a nosotros mismos. Para crear una línea de investigación, nosotros necesitamos saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras potencialidades. ¿Qué tiempo dispongo para investigar? Les cuento, en Europa el ser investigador es una carrera. Es decir, por ejemplo, en mi caso yo soy investigador o investigadora y yo trabajo en una universidad como investigadora. Mis 8 horas yo investigo, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo dispongo para investigar? Esto es importante. ¿Qué experiencias tengo en la realización de investigaciones anteriores? ¿Tengo claro el estado del arte de lo que hago, de lo que quiero investigar? Y por último, ¿de qué recursos dispongo? Porque el hacer investigación requiere de recursos para la recogida de información, recursos para el trabajo de campo, recursos para experimentos,
para laboratorio, para maquinaria, dependiendo del campo de la investigación. Necesito recursos para contratar asistentes de investigación, porque una línea de investigación no es una sola persona que investiga, dependiendo de las áreas del conocimiento. En las áreas de las ciencias puras, por ejemplo, no se puede hacer una sola persona. Si es un laboratorio, tenemos un investigador principal y tenemos asistentes, ¿no? Entonces, esto de qué recursos dispongo es importante. Como les había dicho, entonces, las líneas de investigación es un mix que viene de la experiencia empírica, pero que también viene de la literatura, ¿no? Entonces, a través de la literatura yo voy a cotejar qué es lo que han hecho los científicos que ya han trabajado en esta línea de investigación. Porque a veces lo que pasa es que nosotros, como queremos implementar una línea de investigación, decimos, yo creo que este tema puede ser interesante, ¿no? Pero ¿cómo sé que en otras partes del mundo ya no se ha hecho este tema que tú crees que es interesante? Entonces, por eso es importante que nuestra experiencia la liguemos a lo que es la literatura, a lo que ya se ha publicado en revistas científicas. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a entrar a ver cuál es el rol de la revisión de literatura en la identificación de las líneas de investigación. ¿Qué es la revisión de literatura? ¿Alguien de ustedes ha trabajado con revisión de literatura? ¿Sí? ¿Cómo has manejado la revisión? ¿Para qué la has utilizado? Era para un tema de tesis. ¿Sí? De grado, entonces hemos hecho una revisión de aproximadamente 100 bibliografías, pero claro, hemos tenido que revisar que se refiera al tema de investigación. ¿Sí? Luego hemos estado catalogándolo, de cuán importante, cuánto iba a aportar al trabajo. Y hemos tenido que hacer la iniciación, o sea, qué páginas podríamos utilizar. Perfecto. ¿Alguien más ha trabajado con revisión de literatura? La revisión de la literatura está relacionada con lo que es la revisión de los antecedentes. ¿De qué? De la revisión de antecedentes. Sí, los antecedentes. Los trabajos que realmente se han hecho a nivel nacional e internacional respecto a un tema específico. Sí, muy bien. ¿Alguien más ha trabajado con revisión de literatura? Yo creo que también es el tema de no solamente revisar textos que puedan existir, revistas especializadas, y ahora lo que tenemos bastante es el tema virtual, que son las bibliotecas virtuales, ¿cierto? Especializadas que existen, que nos pueden ayudar a identificar tal vez algunos temas que ya han sido creados, que ya han sido desarrollados. Revistas especializadas, indexadas, que ya hay artículos incluso que nos pueden ayudar y nos sirven como antecedentes, como nos dice un colega, ¿no? Sí, sí. Y en relación al tema del marco teórico, está ligado, ¿no?, la revisión de la literatura en relación a la construcción o el marco que existe, ¿no? Dentro de eso está. ¿Hay un nexo o es un tema diferente? Sí, hay un nexo, porque el marco teórico en realidad está compuesto por una revisión de literatura. Es decir, en el marco teórico tú pones los trabajos previos de los colegas previos en tu área, ¿no? Además hay nombres también: marco teórico, revisión de literatura, framework, hay diferentes. Recientemente asistí también a un evento y hablaban del balance bibliográfico, que es como que hacer un contraste entre los puntos divergentes que existen, porque un mismo punto puede tener varias miradas, ¿no? Entonces en el balance buscan hacer como que esa revisión. Sí, bueno, ese es un tipo de revisión de literatura. ¿Alguien más? Vale, pues entonces la revisión de literatura es eso, justamente lo que ustedes han explicado, y acá tenemos algunas definiciones de algunos autores, ¿no? Es la selección de documentos disponibles, como dice Tula, en revistas especializadas, en revistas que están indexadas. Cuando hacemos una revisión de literatura,
nosotros buscamos alrededor del mundo, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Estas bases de datos publican resultados de investigaciones realizadas en todo el mundo. Entonces, cuando uno entra a estas bases de datos, encuentra los resultados de las investigaciones de nuestra área, realizadas en diferentes institutos, en diferentes centros, ¿no? Bueno, la importancia de la revisión de la literatura, entonces, es identificar un problema de investigación y justificarla. Nosotros encontramos un gap a través de la revisión de literatura. ¿Cómo? Si yo tengo una pregunta de investigación o tengo un tema de investigación, haciendo la revisión de literatura en mi área, por ejemplo en emprendimiento, yo voy a buscar en esas bases de datos por keywords, por palabras clave, mi tema, y me va a salir todos los artículos que han trabajado mi tema, y entonces pues tendré que hacer la revisión de literatura, ¿no? Y me daré cuenta si lo que yo estoy planteando como línea de investigación o como objetivo de investigación ya se ha hecho, ya está publicado, ya está hecho. Si no se ha hecho, pues esto podría ser una contribución al avance de este campo de conocimiento, podría ser una novedad. Entonces tiene mucho margen para ser publicado, para ser aceptado dentro del área de investigación. Pero ¿qué sucede si yo tengo una pregunta de investigación y dentro de estas revistas yo ya encuentro a alguien que ha investigado esto? ¿Valdría la pena que yo vuelva a hacer esto? Depende. En ese sentido, tal vez no valdría la pena repetirlo, pero de repente adaptarlo a otro escenario, puede seguir en referencia o es el punto de partida para hacer otro tema que continúe. Sí, pero eso se llama replicación. Cuando tú haces una replicación, tú utilizas otros datos, utilizas otro entorno, otro contexto, otra realidad, ¿no? Pero dentro de todas las, digamos, las formas de hacer investigación, la replicación tal vez es la menos valorada, porque no es una idea innovadora, es una replicación. Es decir, yo soy emprendedora y he visto que alguien ha creado un restaurante y yo voy a replicar eso aquí. Dime tú, ¿en qué medida es innovador? ¿En qué medida, si tú imitas al otro, puede ser más o menos innovador? Y lo mismo pasa en la investigación. Es decir, si un estudio se ha realizado en Australia, con determinados datos, con determinada población, yo lo puedo replicar aquí en Perú también y encontrar unos resultados similares. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto soy innovador? Cuando uno es más innovador, tiene más oportunidad de publicar en revistas con factor de impacto, en las revistas mundiales. Pero el mismo hecho de replicarlo, primero valida la tesis o valida la información de ese estudio, y en segundo punto también puede generar nuevas preguntas que de repente en un anterior estudio no las había generado. Básicamente, justamente ese tipo de estudios, las conclusiones son las que validan o generan nuevas dudas, ¿no? Sí. Tiene también su valor. Sí, Es cierto, no es innovador. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿En qué medida es innovador, ¿no? Pero de que tiene un valor tal vez marginal y que te puede dar pie a nuevas luces, a nuevas preguntas, sí, es correcto. Una de las limitaciones porque esta sería una investigación de alcance exploratorio es la escasa literatura que hay, ¿no?, para poder hacer este tipo de estudios innovadores. Sí, ¿cuál me has dicho? Un Perdón. alcance exploratorio, ¿no?, que es Sí. son bien escasas la literatura, o muchas veces está en otro idioma, ¿no?, y a veces no. Sí, esa realmente es una barrera, ¿no? Porque la investigación y el idioma de la investigación es el inglés. Y la verdad es que digamos que a nivel mundial las mejores revistas está dominado por el mercado norteamericano o por el mundo anglosajón. Entonces,
si uno como investigador pues no digamos tiene esa limitación, se va a limitar a investigar en el mundo de nuestro idioma, ¿no? Que es el mundo del castellano. Y entonces vamos a encontrar los artículos que se hayan publicado pues en este idioma, y esa es una barrera, pero es una barrera con la cual tenemos que lidiar, porque a lo mejor tu tema en el mundo hispano no está muy desarrollado, pero en el mundo anglosajón ya está desarrollado, ¿no? Entonces hay que cuestionarse y preguntarse, ¿no? Si ya está desarrollado en el mundo anglosajón, ahora lo quiero desarrollar para el mundo hispano, los resultados serán los mismos, el impacto será lo mismo, esas cuestiones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. En cuanto a lo de innovación, hoy tocando el tema de la réplica de las situaciones que se hayan desarrollado en otras realidades, yo pienso que una investigación está dada para responder preguntas, solucionar un problema o aprovechar oportunidades que muchas veces las piensas hacer pero en tu ámbito. Y al hacerlas en tu ámbito y haber encontrado, por ejemplo, alguna iniciativa innovadora en otra, obviamente, si la replicas tal como está en esa realidad, no va a funcionar en la realidad en la que tú estás. Y de ahí que yo valoro, por ejemplo, desde este punto, desde esta connotación, que, por ejemplo, la réplica llevada a tus realidades, intentan no replicar una investigación, sino solucionar un problema o aprovechar la oportunidad de tu ámbito, ¿no? Y bajo esa perspectiva de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad, definitivamente, ¿no? Lo que llamamos como réplica, obviamente, es aceptada bajo el término de lo que quiere lograr la investigación, porque la investigación debe de generar ese nuevo conocimiento que te solucione problemas o aproveche oportunidades, ¿no? Sí, claro, pero en este caso tú estarías pensando a un nivel, con una visión a corta distancia, ¿no? Porque cuando tú intentes publicar esto que ya se ha hecho, pues no te lo van a publicar, porque el conocimiento es mundial, el conocimiento no es local. Tú lo puedes realizar localmente, pero si es 100% innovador, este conocimiento se tiene que dispersar por todo el mundo, porque es un conocimiento científico. Si tú me pones un ejemplo de replicación, por ejemplo, concreto, podemos opinar. Yo te pongo un ejemplo concreto, por ejemplo. Yo hice un análisis de la inmigración, de los inmigrantes emprendedores en España, ¿vale? Y utilicé modelos econométricos para ver qué factores influían o impactaban directamente en ser emprendedor o no ser emprendedor. Entonces, yo este modelo, digo, ahora lo voy a replicar en Francia y voy a analizar los inmigrantes emprendedores en Francia y voy a utilizar las mismas variables y voy a medir el mismo impacto. Al momento de publicar, tiene un margen, una chance marginal de ser publicado, porque no hay nada innovador, excepto de que estoy utilizando a los inmigrantes en Francia y estoy utilizando a los inmigrantes emprendedores en España. Y el modelo econométrico es el mismo. Perdón, disculpe, ¿está haciendo usted ahí un estudio comparativo entre? No, individuales. Porque si fuera comparativo... ¿Está tomando mismos indicadores para medir? Sí, pero digamos que son publicaciones separadas. Ya. Porque si las dos las uno y hago un estudio comparativo, tiene un valor añadido, porque estoy comparando. Claro, Pero si yo hago un estudio para Francia y digo, este estudio lo voy a replicar en España, ¿cuál es el valor? Tal vez marginal, ¿no? Ahora, si me pones un ejemplo de una réplica, tal vez podamos discutirla. Podría, a propósito del ejemplo, ¿no?, analizarse también el tema de los inmigrantes emprendedores que llegaron al Perú, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, de los chinos, los japoneses, luego los italianos que llegaron acá y comenzaron a emprender. Entonces podría darse, ¿no?, tal vez sí, esa réplica. Sí, pero ahí tienes que ser creativo, ¿no? Entonces tú no puedes utilizar, digamos, han hecho Estoy haciendo la réplica, de la replicación, el ejemplo del... Claro, ahora tú puedes partir de una réplica, decir, voy a utilizar este mismo modelo económico y voy a añadir algo más que solamente hacer la réplica, ¿no? Porque a lo mejor hasta el resultado te sale igual.
Digamos, tengo el factor A y B que tiene un impacto positivo y significativo sobre el emprendimiento de inmigrantes en España, y estos mismos factores tienen un impacto en Francia. ¿Cuál es la contribución? Uno de los comentarios que se hacía es de que en realidad el tema de innovación se da más en las ciencias de la ingeniería que en las ciencias sociales, ¿no? Es por eso que en algunos comentarios que he escuchado, hasta inclusive las ciencias que se dice ciencias de la administración, actualmente ya no deberían ser denominadas como ciencias, ¿no? Porque no hay mucha innovación en ese campo. Bueno, esa es una discusión, pero es una discusión en el mundo académico y en el mundo científico. Sin embargo, yo opino de que la innovación dentro de lo que son las ciencias sociales es menos perceptible. Es menos perceptible porque justamente son ciencias sociales, y en el mundo de las ciencias puras, como las ingenierías, biología, química, es más perceptible, obviamente. Si tú, por ejemplo, en 2008 creo se descubrió la vacuna contra el VIH, ¿no? Entonces, claro, es más perceptible que si tú estudias los inmigrantes en España, ¿no? Porque además trata un problema de salud, un problema mundial, y es más visible. Pero yo creo que podemos ser innovadores también dentro de las ciencias sociales. Claro, entonces, viendo el ambiente de Latinoamérica y de países subdesarrollados, ¿no? El nivel de investigación es bastante precario, porque la mayoría, como usted mismo ha explicado, lo que se dedican es a replicar, ¿no? La mayoría de las tesis solamente se replican, ¿no? Entonces estamos en una decadencia de investigación en todos los países. Sí, pero esto está cambiando porque en Ecuador ya salió la nueva ley universitaria, donde incluye la exigencia de investigación dentro de la universidad a los docentes. En Colombia, en Chile, ya son países más avanzados que Perú, tal vez, y inclusive dentro de la estructura universitaria, ¿no? Hay la jerarquía dentro de la carrera universitaria, es decir, hay un nivel mínimo, que es el profesor asistente, luego el profesor asociado, el titular, el catedrático, y para subir de nivel, uno de los requisitos que te piden es que tú hagas publicaciones científicas, cosa que algunas universidades tienen su plana docente flat, no hay esa promoción, entonces tampoco hay incentivo para hacer investigación, pero esto tiende a cambiar, y de acá a 10 años seguramente se exigirá esto, y se cambiará la estructura de la universidad y de la estructura de la carrera académica, ¿no? Claro, porque esto también está íntimamente relacionado con la infraestructura y con la capacidad, digamos, del laboratorio de las universidades. Porque actualmente, por ejemplo, nosotros como ingenieros movemos las máquinas solamente en las pizarras, ¿no? Hacemos simulaciones en las pizarras, entonces eso es un problema en realidad. Sí, ahora tal vez sea un problema, pero ya te digo, esto está cambiando y los gobiernos están dando bastante importancia y están invirtiendo más en lo que es investigación. Ya te digo, en Ecuador, en Chile, en Colombia, esto ya se ve más, se percibe más. Entonces, básicamente, me gustaría, en el material que les he dado, que cogieran el artículo 1. El artículo 1. Tiene ahí, dice artículo 1. Sí, el artículo 1. El artículo 1, porque vamos a mirar, buenas tardes, porque vamos a mirar que hay básicamente dos tipos de revisión de literatura. En el artículo 1, si nosotros vamos a la parte de la revisión de literatura,
está en inglés, yo lo sé. Pueden ver ahí el punto 2 que dice Theoretical Framework, que es el marco teórico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos tipos básicamente de revisión de literatura. Un tipo, el primer tipo es como este artículo. Hay muchos artículos que tienen este formato. Utilizamos la revisión de literatura para justificar o como parte de un artículo, ¿vale? Si pueden ver, la parte 2 es una revisión de literatura. Y luego, si cogemos el artículo número 2, que tienen ahí otro artículo, el artículo número 2, ya no tenemos la revisión de literatura como una parte del artículo. Tenemos la revisión de literatura como objetivo, es decir, todo el artículo es una revisión de literatura. Entonces, básicamente hay dos tipos de revisión de literatura. En esta parte como el ejemplo, el artículo 2, incluso tenemos más tipos de revisión de literatura. No sé si tienen alguna pregunta, si me explico bien, si me entienden, pueden preguntar, ¿eh? ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, claro. A ver, en la revisión de literatura, básicamente hay dos tipos de revisión de literatura. Una, que es como parte de un artículo, ¿no? Porque las partes principales de un artículo es el resumen, la introducción, la revisión de literatura, la metodología, los resultados y la discusión y las conclusiones, ¿no? Esas son las partes. Entonces, la revisión de literatura, en el ejemplo 1, entra a formar una pequeña parte de un artículo. ¿Entendiste, Tula? Y en el caso 2, es todo el artículo. O sea, el objetivo es realizar una revisión de literatura. Los famosos reviews. ¿Cómo? Los famosos reviews. ¿No? Entonces, pero estos reviews o estas revisiones del ejemplo 2 tienen varios tipos de revisiones de literatura. En el artículo 1, en el ejemplo 1, ¿para qué me sirve hacer la revisión de literatura entonces? Tenemos aquí que me sirve como marco teórico. Yo tengo un objetivo, ¿no? Estoy estudiando un tema. Entonces yo necesito contextualizar ese tema, ver qué cosas se ha hecho, qué han hecho mis colegas en esa área en estudios anteriores, qué se ha encontrado, y con todo esto yo justifico hipótesis, ¿no? Yo planteo una hipótesis que la tengo que sustentar. ¿Y cómo la sustento? A través de la revisión de literatura, a través de las, digamos, de los puntos de vista o de los resultados diferentes. Porque a veces, por ejemplo, estoy revisando el capital humano y cómo el capital humano tiene un impacto en ser emprendedor o no ser emprendedor. Y para algunos autores, el resultado de sus estudios es que la educación superior tiene un impacto positivo para ser emprendedor y para otros tiene un impacto negativo. Entonces, esta revisión de literatura sustenta mi hipótesis, ¿vale? En el caso de estudios cualitativos, por ejemplo, también nosotros formulamos proposiciones que también tienen que ser sustentadas a través de la revisión de literatura. En este artículo podemos ver, si ustedes pueden ver, tenemos la revisión de literatura. Sí, en el Theoretical Framework, en el primer artículo, en el artículo 1. Si podemos ver el Theoretical Framework y podemos ver ahí
todas nuestras hipótesis y cómo se ha justificado, ¿no? Por ejemplo, el punto 2.3.1 habla sobre la educación. Entonces aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha revisado la literatura y se han encontrado resultados divergentes, ¿no? Para poder justificar las hipótesis que el autor se plantea. Igual, en el mismo caso, con la experiencia de trabajo, se revisa la literatura y se justifica la hipótesis que nos planteamos o que queremos probar con nuestros datos, ¿no? Entonces, este es un modelo, el primer caso de revisión de literatura. Pero no nos vamos a centrar en ello porque este modelo no nos sirve para identificar líneas de investigación. Dime. Lo que no tengo claro es, como título tengo revisión de literatura y luego dice formas y dentro de ellas dice de nuevo revisión de literatura. Sí, ¿sabes por qué formas? Porque los autores suelen llamar a la revisión de literatura theoretical framework, marco teórico, revisión de literatura, o a veces no le ponen el título, simplemente le ponen directamente el tema, capital humano o teoría de costes o de lo que sea, ¿no? Pero la mayoría utiliza marco teórico o revisión de literatura. Vale. Aquí nosotros tenemos el segundo caso, que es el segundo artículo. El artículo número 2 está dentro del segundo caso, que son que se encaja aquí, ¿no? Los tipos de revisión de literatura. Esta que tienen ustedes es una revisión de literatura sistemática. Pero nosotros tenemos la revisión crítica, tenemos la revisión realista, tenemos la umbrella, tenemos metaanálisis, revisión teórica, revisión descriptiva, narrativa, híbrida, una serie de revisiones, ¿no? Ahora nosotros nos vamos a enfocar en la revisión sistemática y cómo a través de la revisión sistemática encontramos líneas de investigación que podemos implementar en nuestro departamento, que podemos implementar en nuestro centro de investigación o en nuestra tesis o en nuestros proyectos de investigación. Entonces, la revisión de literatura sistemática es un tipo de revisión de literatura estructurada. Se suele diseñar un protocolo, ¿sí? Un protocolo que son unos pasos a seguir de forma sistemática. Si ustedes pueden después ver, hay un sistema que se llama Prisma, que tiene 27 ítems y 4 categorías que se puede seguir de forma sistemática para realizar este tipo de revisión de literatura. Este tipo de revisión de literatura nos asegura la replicabilidad. O sea, yo realizo este estudio y otros investigadores, otros científicos pueden realizar lo mismo y verificar si los resultados que yo he dicho en este artículo son verdaderos o no son verdaderos. ¿Qué más me permite la revisión sistemática? Conocer a los investigadores de mi área, porque al hacer una revisión de literatura, yo sé quién es William Gardner, yo sé quién es Schumpeter, yo sé quién es Shane, ¿no? Entonces empiezo a relacionarme con mi círculo dentro de mi área de conocimiento. ¿Qué más me permite la revisión sistemática? Identificar gaps. Cuando tú publicas un artículo, lo primero que se suele decir en el abstract es el gap que tú has encontrado y cómo a través de este gap que has encontrado justificas que esta investigación va a contribuir al conocimiento. ¿Cómo definimos gap? Gap. El gap es el vacío que existe en el área de conocimiento, ¿no? ¿El término genérico sería vacío teórico? Un vacío no, teórico es discrepancia. no es un vacío teórico. Un gap es un espacio no cubierto. Es un espacio no cubierto, es Científico, entonces. ¿cómo? Estaría relacionado. Claro, como el nicho. Es un nicho, es una oportunidad, ese es un gap, ¿ok? Entonces,
nos permite tener claros los objetivos para realizar una revisión sistemática de la literatura. Entonces ahora en el artículo en el 2, podemos ver en la página 3 o 4, podemos ver cómo se ha realizado la revisión de literatura y cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Y les voy a poner el ejemplo del artículo 2 porque es una revisión de literatura sistemática. Sistemática porque si yo sigo digamos, este orden lógico, otros autores pueden seguir los mismos pasos y encontrar los mismos resultados. Entonces aquí nosotros tenemos el inicio de la investigación. Ya tengo un tema, vamos a suponer, no sé, que alguien me diga qué tema tiene en mente investigar, por ejemplo, alguno de ustedes. Innovación en pymes peruanas, ¿no? De Huancayo, una cosa así. Innovación en pymes peruanas. Vamos a suponer que es un tema que aquí el investigador quiere saber, ¿no? Quiere encontrar líneas de investigación o quiere saber qué es lo que se ha hecho en el mundo en innovación de pymes peruanas. Entonces, lo que yo voy a plantearme primero son unos criterios de investigación, unos criterios de inclusión de material. Y entonces yo me planteo, por ejemplo, en este artículo que investiga, que hace una revisión de literatura sobre immigrant entrepreneurship, o sea, sobre la inmigración emprendedora, utilizas unos criterios para buscar los artículos que vas a incluir, ¿no? Y dices, por ejemplo, voy a incluir, un criterio puede ser la definición. ¿Qué cosa es immigrant entrepreneurship? Y yo voy a definir ese criterio. ¿Qué más? Voy a definir con qué clase de artículos voy a trabajar. Voy a trabajar con artículos indexados, voy a trabajar con artículos en general, indexados y no indexados, voy a trabajar con tesis, con libros, con working papers, voy a incluir todo, o voy a delimitar digamos, este gran contenido de material, ¿no? En este caso se ha delimitado solamente artículos de revistas indexadas, ¿vale? Pero ese criterio lo establece el investigador y lo justifica por qué, ¿vale? Otro criterio que se ha definido aquí es la cuestión del idioma. ¿Por qué? Tú puedes encontrar artículos que están escritos en diferentes idiomas y que son importantes, pero los investigadores a veces no dominamos todos los idiomas, ¿no? Entonces, un criterio para delimitar, es decir, me limito a incluir artículos solamente en inglés y los otros idiomas no, porque tengo una limitación, ¿no? Otro criterio puede ser la definición de qué es immigrant entrepreneurship, porque en la literatura podemos encontrar un montón de definiciones de diferentes autores, pero nosotros nos acogemos a esta definición y buscamos los artículos que tengan esta definición y solamente ellos incluimos en la revisión de literatura. Luego empezamos a buscar los artículos. Utilizamos las bases de datos, Google Scholar, utilizamos ¿cuál? PubMed, para medicina, hay otras para EconLead, para economía, de repente para ingeniería, no sé qué bases de datos utilizan ustedes. Las publicaciones del IEEE. De la IEEE, sí. Y entonces utilizamos esos buscadores para encontrar los artículos con estos criterios que hemos definido. Una consulta. Sí. Estos criterios de búsqueda, ¿en qué parte del proyecto de investigación deben de ir? En el proyecto de investigación no van, porque esto ya es en el desarrollo de la investigación. Sí. ¿En qué parte lo mencionamos? ¿En el proyecto? No, en el artículo ya. En el artículo lo pueden mirar, aquí lo tienen.
Aquí lo tienes en la parte de la metodología. No, estos, los criterios y cómo vas a realizar la investigación en la parte de la metodología. Sí. Son arbitrarios, de por sí son arbitrarios. Si yo no tengo acceso a todos los materiales, por una cuestión incluso económica. Ese es otro criterio, Si ustedes lo pueden ver en el artículo, incluso está incluido. ¿Por qué? Porque las universidades pagan para tener acceso a ciertas bases de datos, ¿no? Yo no sé a la Universidad Continental a qué bases de datos tiene acceso. ¿Cómo? ProQuest. Ok. Pero hay una, por ejemplo, a la que otras universidades tienen acceso, que es la Easy Web of, la Web of Knowledge. ¿La conocen? Es la WOFK Easy, donde están indexadas todas las revistas con factor de impacto. Luego tienen también la Scopus, que es otra base de datos que tiene un montón de revistas. Y esto ya depende de las universidades, porque las universidades pagan para que los investigadores tengan acceso a estos datos, ¿no? Entonces, el Estado peruano también está facilitando ese tipo de accesos. Creo que hay una necesidad, hay una oportunidad de registrarse, inscribirse, y hay opción de buscar a partir de esas bases de datos. Algo escuché sobre eso. Sí, puede ser posible. En Concitec te inscribes, emites las actividades investigativas que has realizado, te piden que incluso envíes tu currículum resumido y a la semana te responden. Si te responden afirmativamente, entras incluso a una base de datos de investigadores peruanos registrados en Concitec, y lo cual la Concitec te da acceso a que puedas hacer búsquedas bibliográficas y facilitarte los artículos específicos. Sí, yo creo que los estados en Latinoamérica están trabajando en pro de la investigación, ¿no? Y poco a poco las universidades también pues comprarán los servicios de estos, el acceso a estas bases de datos para incentivar la investigación y el acceso al conocimiento científico. Como decía, esta es una limitación que nosotros como investigadores la ponemos aquí dentro de los criterios. Sería ese criterio, ¿no? No se han considerado como una limitación, que no se han considerado los artículos a los cuales no hemos tenido acceso, por razones económicas, porque un artículo te cuesta ¿cuánto? 45 euros, 39 dólares, dependiendo de la revista, ¿no? Entonces, si no lo puedes pagar, pues no lo puedes leer, pues entonces no entra dentro de tu revisión, ¿entienden? Entonces, una vez que hemos hecho la búsqueda, que hemos establecido los criterios, pasamos a la búsqueda. Y la búsqueda, en este caso, por ejemplo, en tu caso, utilizamos palabras clave para hacer la búsqueda en estos motores de búsqueda, ¿no? Y entonces pondremos ahí una palabra clave, innovación, la otra será pymes y la otra será Perú. Y entonces le das a buscar y el motor de búsqueda te encontrará todos los artículos que tienen estas palabras clave. Te encontrará, por ejemplo, 100 artículos y después tú tendrás que leer artículo por artículo para ver si está relacionado directamente, porque innovación, pymes y Perú aún es muy amplio. ¿Qué de la innovación? ¿Qué? Porque innovación es así. Y en investigación hay que focalizar una cosa más directa, ¿no? Por ejemplo, investigación tecnológica, innovación tecnológica. Innovación tecnológica, por ejemplo, ¿no? O algo más centrado, ¿entiendes? Entonces, por eso, si el motor de búsqueda o los motores de búsqueda me dieron 100 artículos, yo tendré que leer esos 100 artículos, al menos el resumen, y saber y seleccionar cuáles me sirven y cuáles no. Bueno, una vez que hacemos esto, encontraremos artículos que van a ser excluidos.
una vez que hacemos la búsqueda pues y leemos, ¿no? Revisamos los artículos, vemos qué es lo que queremos, vamos a encontrar artículos que son excluidos y vamos a quedarnos con algunos que van a ser seleccionados, ¿no? Que es una primera criba. La primera criba. Entonces, después de esto, volvemos a revisar para tener la seguridad de que son los artículos que vamos a incluir, que cumplen con todos los criterios, y finalmente pues nos quedamos, normalmente si encuentras 100 artículos o 200 artículos, te quedas con unos 50, porque lees y realmente vas a incluir dentro de tu revisión aquellos que encajan con tus criterios de investigación. ¿Ves? Aquí tenemos los criterios de investigación que en este artículo... Sí, dime. Una pregunta. ¿La revisión a pares es parte de un proceso como el que ha mencionado o eso es tan solo para el momento de la publicación? No, la revisión de pares es al momento de la publicación. Cuando tú remites el artículo, ahí sucede la revisión de pares. Al momento de hacer tu artículo, tu investigación, tú lo puedes trabajar de a 2, de a 3, eso ya es en coautoría, ¿no? Con tus coautores tú puedes trabajar esta investigación. ¿No hay algún control interno en todo caso al programa que usted nos mostraba? Porque bueno, han sido criticadas, incluso en Lancet han salido las evaluaciones de reviews respecto a nuevos fármacos, porque ya que tienen una fuerte inversión hay un interés por medio de la empresa farmacéutica para que, o casualidad, ¿no? se seleccionen ciertos artículos que tienen el sesgo de favorecer a un nuevo medicamento y se limiten o se excluyan aquellos artículos que más bien hablan de que no hay efectos positivos de ese medicamento. Entonces se criticaba justamente en Lancet ese procedimiento, esa metodología, sí, en la cual pues el autor o los autores arbitrariamente pueden tener el sesgo de... Sí, efectivamente, pero para eso existen otros tipos de revisión de literatura. Si yo me encuentro con un tipo de literatura, de revisión de literatura que tú dices o que crees como investigador que está sesgado porque quiero favorecer la comercialización o de cierto producto, de cierto medicamento, yo sé que esto no es cierto, lo que yo voy a hacer es una revisión crítica. Una revisión crítica justificando todo lo que estás diciendo y también lo voy a publicar, porque al final los artículos son conversación con el mundo científico, ¿no? Pueden responder Claro, respondes a través de una revisión crítica. Bueno, como les decía en este ejemplo 2, estos han sido los criterios de inclusión o no inclusión de los artículos, ¿no? La definición de emprendimiento, el alcance, el lenguaje, la calidad de los artículos, qué tipos de estudios se han incluido, estudios empíricos, estudios teóricos, conceptuales, que sean multidisciplinares o que solamente estén enfocados en empresa, que solamente estén enfocados en ingeniería o en medicina. Esos criterios los establece el investigador. Bueno, esto, lo que les decía, esta es la Web of Knowledge de Thomson & Reuters, que es, digamos, la más prestigiosa, digamos, entre comillas, porque hay mucha discusión sobre esto. Para muchos investigadores y científicos es un monopolio, porque la mayoría de revistas que está incluida aquí en la Web of Knowledge son americanas o son del mundo anglosajón, y todas las revistas que están aquí tienen un factor de impacto. Luego tenemos, en segundo lugar, después de esta, está Scopus. En el caso de Europa, por ejemplo, las universidades exigen a sus profesores investigadores que publiquen en esta,
en estas revistas y como mínimo en Scopus, ¿no? Y entonces lo que se considera bastante pues es el factor de impacto de las revistas, ¿no? Porque hay revistas de revistas, ¿no? Yo les cuento una anécdota que un profesor, cuando yo hacía el doctorado, nos decía: ustedes tienen que publicar en esta base de datos, en estas revistas, porque el investigador o los investigadores se miden, la calidad se les mide por la revista donde publicas. Y decían, hay investigadores que en su currículum tienen cientos y cientos de publicaciones, pero cuando vas a ver una por una, resulta que han publicado en la revista del pueblo, han publicado en la revista de la iglesia de mi pueblo, y cosas así, ¿no? Entonces, a nivel internacional, a nivel de competencia y de calidad, pues, de acuerdo a este profesor, pues nosotros como alumnos de doctorado teníamos que publicar en estas revistas y como mínimo en estas. Yo no sé cuál es la realidad aquí. ¿Qué es el factor de impacto en sí? ¿Qué el factor de impacto. ¿Lecturas? ¿Especialistas? No. ¿Qué es lo que considera? Voy a salir un momento, tengo acceso a internet, ¿sí? Yo les voy a enseñar ahora qué es el factor de impacto. Por ejemplo, vamos a buscar una revista del área de emprendimiento, que es mi área de trabajo, y vamos a ver impacto factor. ¿No? Otra forma cuando trabajamos dentro de investigación y no tenemos acceso. ¿Qué pasa con el vídeo? Otra forma de tener acceso a los artículos, cuando no tenemos acceso a la Web of Knowledge, es entrar revista por revista, como yo he hecho. Bueno, ahora lo van a ver aquí, no sé qué pasa con... Sí, dime. Si entras a revista por revista, pero ¿cuántas son? Normalmente de mi área, las más importantes a nivel mundial, digamos que son unas 10. Ahora, dependiendo de las áreas, pues cada uno sabe qué revistas son las mejores de cada área, ¿no? ¿Todas están en inglés? Yo tengo en mi área revistas que están en inglés y revistas que están en castellano, que son Scopus. O sea, eso varía, depende de las áreas del conocimiento. Entonces tenemos aquí no puedo entrar a internet. Ah, sí. Bueno, pero no puedo entrar a internet. No, sino que está allá, está acá, atrás. Ya, pero aquí no. Aquí no me aparece nada. Vale, pues mira, esta es una revista importante del área de emprendimiento a nivel mundial, una top revista. ¿Qué es el factor de impacto? Normalmente cuando tú entras en la revista ya te viene aquí el factor de impacto. El factor de impacto, bueno, no me pregunten cómo lo calculan, es un índice de calidad de la revista. ¿Cómo se calcula? No lo sé. Pero el factor de impacto va de 0 a 10. Y entonces hay revistas con factor de impacto como esta que tiene 3.1 y hay revistas que tienen 0.7. Y esto te da una idea de la calidad de las revistas. Dime. Hace un momento usted preguntaba la realidad, ¿no? Fíjese, los profesionales normalmente son investigadores, presentamos nuestros trabajos en los congresos o en las convenciones nacionales de los colegios profesionales.
Y dentro de esa convención, bueno, básicamente hay un comité de evaluación, el cual te da pues, el factor de impacto que pueda tener ese trabajo de investigación. Muchos de esos trabajos incluso son recomendados al Estado para que sean impulsados como proyectos de ley. Pero bueno, ahí es donde se queda el trabajo de investigación. Pero por ejemplo he visto trabajos de investigación, por ejemplo vi el año 2009 en un congreso en Tarapoto, y donde estaba un comité de Paraguay, y ellos quedaron encantados con ese trabajo y se lo llevaron y lo implementaron en su país. Igual pasó con un trabajo también que me parece que fue en Ica, en 2011, donde se estaba viendo el tema de corrupción, indicadores para poder medir la corrupción, etc. Entonces había un trabajo de investigación que hablaba sobre matrices de investigación, matrices de controles, indicadores, y Chile implementó, pues ahora tiene todo un libro completo sobre medición de indicadores para poder determinar, pues, o para poder medir la corrupción, etc. Entonces, el tema de la innovación tecnológica es mucho más compleja en el tema de trabajos de investigación de temas sociales, ¿no? Educación, salud, pero lo que falta en nuestro país es justamente lo que decían antes, el impulso del Estado. Sí. Mientras que otros estados son más prácticos, implementan, en nuestro país todavía tenemos esa deficiencia. Pero también han manifestado que ya hay ahora actualmente, pues ha salido ya la asociación público-privada, donde el Estado permite que el privado investigue, ya que el Estado no está cumpliendo ese rol. Ya el Estado hace mucho tiempo ha dejado de cumplir con las funciones básicas, educación, salud, y es por eso que en educación los colegios y las universidades particulares son las que han generado pues mayor rendimiento. Entonces ahora nuestra ley, que ya salió el peruano hace un mes y medio, permite, en asociación con el Estado, que el sector privado impulse el tema de la investigación. Entonces ojalá que esto, y lo llaman, muchos lo están llamando como centros de innovación tecnológica, para capacitación, muchas cosas así. Un poco por sí, sí, como he dicho, hay una tendencia pues de parte del Estado a apoyar todo lo que es investigación, ¿no? Pero en los ejemplos que tú has puesto de investigación que se ha realizado y que después ha venido otro y se la ha llevado y tal, pues dentro de la investigación también existe lo que es el copyright, ¿no? Los derechos de autor. Si tú realizas una investigación innovadora y no la publicas para que tengas los derechos de autor, es como, pues te la pueden robar, igual que en el caso de las tecnologías y las patentes, ¿no? Entonces con eso hay que tener... Pero justo cuando llegué estaban hablando sobre la réplica, ¿no? Con el tema de... Sí. Que en realidad replicar un trabajo en otro país en realidad no, bueno, por lo que he visto no funciona. Puede ser, como usted dijo, puede dar resultados, buenos resultados o malos resultados. Entonces, lo que va a suceder es que todo trabajo de investigación va a tener ciertas modificaciones al final a la hora de implementar o de ejecutarlas. Básicamente lo que se lleva es lo que decían antes, el pego, el nicho, lo que decía antes, el gap, esa oportunidad que tú le encuentras, esa es la que coge. Y todo el marco teórico, el marco conceptual, la metodología, todo va a cambiar, pero en realidad es lo que secuestran, es básicamente eso. Sí, claro, es el centro. Sí, sí, exactamente. Perfecto, entonces estábamos... bueno, esto es más o menos un resumen del artículo 2. En este caso nos hemos quedado con 70 artículos. Bueno, hemos encontrado 70 artículos, de los cuales han quedado 45. Una vez que hemos quedado con estos 45 artículos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los que han hecho revisión de literatura? No, ya están seleccionados ya. Hemos encontrado en la primera selección 70, de los 70 los hemos escudriñado, los hemos revisado bien, que encajen con nuestros criterios de investigación, y al final nos hemos quedado con 45 artículos. ¿Qué hacemos después? Tenemos leerlos, obviamente, ya los hemos leído, porque por eso hemos llegado a 45, ¿no? ¿Qué hacemos después?
No, ya está seleccionado. Pero no es una selección final después de haber leído todo eso. Obviamente antes de empezar la revisión de literatura hemos tenido que tener unos objetivos, ¿no? ¿Por qué hacemos esta revisión de literatura? En el ejemplo del artículo 2, el objetivo era hacer una revisión de literatura sobre el emprendimiento emprendedor, sobre el emprendimiento por inmigrantes, pero tenía tres objetivos básicos este artículo. ¿Cuál era? Usted no es innovación, o sea, yo lo considero, estoy equivocado, pero ahí lo que tú buscarías es que definir ahí tu variable, cómo lo definen, cómo lo caracterizan para hacer una discusión. Yo considero que eso es la utilidad para cual tú has seleccionado esos artículos. No, los artículos han sido seleccionados para hacer una revisión de literatura sistemática, ¿no? Entonces decía que antes de hacer esta revisión sistemática nos hemos planteado unos objetivos de investigación o unas preguntas de investigación. En este caso, las revisiones de literatura es sintetizar todo el global de la investigación que se ha realizado a nivel mundial para dar a conocer nuevas líneas de investigación. Ese es el objetivo principal de hacer una revisión de literatura. Entonces, con esos 45 artículos que nosotros ya hemos seleccionado, hay muchas maneras de hacerlo, pero en este caso se ha creado una base de datos en Excel para hacer un text mining. Entonces, sí. El tema de ya tener los artículos, normalmente cada artículo tiene un tiempo, un momento, ¿no? El autor de repente, he visto artículos parecidos del año 80 con otros del 2000. Sí. Puede ser por la visión del investigador. Entonces, normalmente lo que hacemos es ordenar los artículos de acuerdo a la secuencia con el cual se van estableciendo, ¿no? Sistemáticamente pareciera que se puede conformar incluso un libro completo porque cubre ciertas secuencias. Sí. Y es una parte donde a veces encuentras dos que están casi iguales. Sí. Sí, entonces decía, en una tabla de Excel tú creas una base de datos y extraes las variables de acuerdo a tus preguntas de investigación, ¿no? Por ejemplo, para mí podría ser una variable importante el año que se ha publicado el artículo. ¿De qué país es ese artículo? ¿Qué más podrían ser variables? El número de coautores, porque no es lo mismo escribir un artículo solo que escribirlo con 5 personas, ¿no? No es lo mismo. Entonces, uno va, de acuerdo al objetivo de la investigación o a la pregunta de investigación, uno va sacando las variables, va haciendo text mining, y va sacando las variables y las va poniendo en una hoja Excel, porque después al momento que yo quiero hacer un análisis estadístico o unos gráficos estadísticos, por ejemplo, yo veré por rangos de tiempo, por ejemplo, dónde se ha publicado o en qué rango de tiempo se ha publicado más artículos relacionados a este tema, ¿no? O qué países publican más en este tema. Bueno, una vez que tenemos esa base de datos en Excel, hemos extraído las variables de acuerdo a nuestras preguntas de investigación y entonces comenzamos a poner los resultados, a escribir los resultados que encontramos, ¿no? También, si queremos, podemos hacer un resumen como esta. Aquí, en este artículo, por ejemplo, se muestra todos los 45 artículos que han sido seleccionados, se muestra quiénes son los autores que han escrito estos artículos, se muestra en qué revistas se han escrito, se muestra el factor de impacto de los artículos, ¿vale? Y se muestra qué tipo de estudio o de investigación es, si es un estudio empírico o si no es un estudio empírico o si es un estudio teórico, qué tipo de investigación. Luego tenemos los resultados. Una vez que tenemos los 45 artículos que hemos extraído las variables en una hoja de cálculo, tenemos los resultados y los resultados se organizan de acuerdo a los objetivos, como les he dicho, ¿no?
Sí. Disculpe, doctor. En la primera donde dice resultados, la tablita. ¿Esta? Sí, ahí. O sea, la primera columna dice revistas académicas. Sí, ¿no? sí. La segunda es el autor. Sí. Pero es, ¿en qué metodología? ¿Es APA? No. APA. ¿O solamente se coloca el nombre nada más y el año? Y no, a ver. Es el número de papers, o sea, ¿cuántos papers de esa persona? ¿Así es? APA no es una metodología. APA es un estilo de referencias bibliográficas. Y lo que aquí se muestra es el número de artículos publicados por este autor en esta revista. Por ejemplo, aquí tenemos 3 artículos que son de estos autores publicados en esta revista. ¿Entiendes? ¿Y el factor de impacto cómo? Y el factor de impacto corresponde a la revista. ¿Ese dato de dónde lo obtenemos? ¿De la revista? Si entras a la página de la revista, te muestra el factor de impacto, te muestra la editorial, si es Wiley, si es... Sí, es un factor de impacto que mide la calidad de la revista. Gracias. Y bueno, pues una vez que tenemos todas nuestras variables, todos nuestros datos en Excel, empezamos a crear las categorías de análisis y comenzamos a escribir el artículo. Creo que la creación de categorías de análisis, ¿han trabajado con creación de categorías de análisis? ¿No? Bueno, crear categorías de análisis también es otra técnica, es otra metodología. Yo creo que aquí no es momento de profundizar. Sin embargo, pues se crean las categorías de análisis y una vez que tenemos ya todo este conglomerado de resultados y de tablas de Excel y de todas las variables, comenzamos a escribir el artículo. Bueno, hemos llegado al final. Para concluir, se les ha dado dos artículos más. Uno creo que es hay uno que está en castellano. Hay uno que está en castellano que es de Alonso Nuez, y hay uno de Liñán, que también es una revisión sistemática de la literatura. Me gustaría que le dieran una mirada sobre todo al artículo que está en castellano. Creo que es más fácil para ustedes, y el que domina inglés puede utilizar el artículo de Liñán. Denle una ojeada a todo el artículo y encontrarán una parte donde dice futuras líneas de investigación. Y entonces, bueno, me gustaría que me dijeran qué líneas de investigación encuentran en este artículo. Pues nosotros tenemos varias revistas y seguramente en las diversas áreas del conocimiento hay revistas de revisión de literatura. En ingeniería tal vez hay, en medicina, en emprendimiento. Las que yo he traído aquí son básicamente de business management, y tenemos un montón, y tenemos más que esto. Entonces, yo quiero implementar una línea de investigación en mi departamento, en mi centro de investigación, o en mi tesis doctoral, o en mi tesis de máster. Recurro a esto porque encontraré que estos investigadores aquí, en sus artículos, ya señalan qué es lo que está faltando por hacer. Y eso me dará una luz, me dará una guía para yo decidir qué línea de investigación voy a implementar. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, de repente en Perú
La cultura de investigación no está desarrollada y es más, está mal entendida, a mi parecer, puesto que hemos tenido incluso casos sonados en la televisión de doctorados que se han analizado y se han encontrado de que más del 50% del contenido, incluido el marco teórico que no citaba fuentes, eran copia, hasta fiel, de estudios. El plagio, ¿no? Plagio, el típico plagio. ¿Hay algún tipo de, bueno, me imagino que sí de sanción, pero de software gratuito que nos permita a nosotros cuando ejercemos la docencia, no a nivel de investigación, sino a nivel de docencia, determinar si un artículo o un análisis o un resumen es un plagio? Es un plagio. La verdad es que no lo sé. A nivel de Europa se ha escuchado algunos casos puntuales de plagio, pero estas personas han sido dadas de baja de la carrera. O sea, ya no tienen más credibilidad, pierden reputación y todo, ¿no? El plagio es una cosa que es muy tentador, porque como uno no sabe hacer investigación, eres tentado a copiar. Voy a copiar esto, nadie lo va a saber, pero yo no sé cómo lo descubren, yo tampoco soy experta en eso, la verdad. Doctora, sí. Se supone que en un trabajo de investigación, para que sea llamado así, yo tengo que haber descubierto algo nuevo, ¿no? Porque si no, o sea, es uno de los requisitos básicos. Si no he descubierto nada nuevo en esa investigación, no se le puede llamar investigación tampoco, ¿no? Claro, obviamente, obviamente. Tiene que haber una contribución a lo que ya existe. Claro. Si existe esto, pues vamos a ser innovadores y a contribuir con algo. Ahora, generalmente, entonces eso quiere decir de que necesariamente una investigación tiene que pasar por la medición. Siempre tiene que haber una medición de algún espacio muestral, de algún grupo. O sea, sin medición no hay investigación, la pregunta. No. Sin medición, ¿te refieres a qué? A medición de... Por ejemplo, yo soy ingeniero. Sí. Yo quiero medir, quiero investigar sobre la probabilidad de construir una ciudad entre Lima y Cañete, ¿no? En un desierto. Entonces, tengo que medir porque tengo que observar el clima, o sea, cómo ha evolucionado el clima, qué tanta probabilidad tiene ese lugar de venderse, ¿no? O sea, de un modo tengo que medir, o sea, a eso me refiero. Pero eso es en el campo de ingeniería. Llevándolo a otro campo, ¿siempre hay que medir? No siempre hay que medir, porque en este caso, estas son investigaciones que no se miden. Las revisiones de literatura son revisiones de literatura. Aquí no entra estadística, ni econometría, ni cálculo, ni probabilidad, ¿no? Entonces hay revisiones históricas, hay revisiones, hay narrativas, hay cosas que no se miden. En las ciencias sociales normalmente, normalmente digo, porque las ciencias sociales utiliza bastante la estadística y la econometría para medir cosas. Claro, porque hay métodos de investigación, ¿no? Sí. Hay métodos científicos, métodos... Sí. ¿A eso se refiere usted? ¿Por sí. Los métodos que existen? Sí, claro. Sí. Bueno, a mí me sirve la investigación, uno, para terminar mi maestría. Sí. Y dos, porque las universidades donde trabajo me piden que escriba artículos. Sí. Ahora, un amigo que trabajó aquí, que ahorita está en España, que es especialista en marketing, me invitó a trabajar con una universidad de España que está haciendo investigación sobre turismo y gastronomía en el Perú y en 3 países más de Latinoamérica. Sí. Entonces, hoy me llegó el correo donde dice que se tiene que preparar una encuesta, hacerle la encuesta a 600 personas en el aeropuerto, por ejemplo, tabular esto a través de un SPS y terminar en los papers, ¿no? Entonces, es todo un trabajo de 4 meses. Y me dice, y el beneficio de esto va a ser que va a ser publicado con tu nombre en una revista como el Scopus y otras que usted presentó ahí. Sí. Entonces, yo quiero saber, y justamente le he respondido,
es todo un trabajo. ¿Qué tan beneficioso para mí como catedrático, como docente, es estar en estas revistas, ¿no? ¿Qué tanto provecho le puedo sacar? Bueno, depende. Para mí, que tú publiques, por ejemplo, en la Web of Knowledge o publiques en una de estas revistas, si tú vas a hacer carrera académica, trabajar dentro de la universidad es súper importante. Es súper importante sobre todo en las universidades donde hay jerarquía, hay, digamos, la carrera académica. Tú cuando acabes el doctorado o acabes la maestría, aquí en el contexto de Perú, porque en contexto europeo ya no se entra a trabajar en la universidad de profesor si no tienes el doctorado. Aquí veo que con máster todavía pueden entrar a trabajar dentro de lo que es el ambiente universitario. Es importante porque si entras en una universidad donde hay la carrera académica, pues entrarás en el primer nivel y te evaluarán por tus publicaciones, y para que seas promovido al segundo nivel, pues te pedirán cierto número de publicaciones para que entres en ese nivel. Y la promoción no solamente es de rango, o sea, no pasas de ser un profesor asistente o auxiliar, no sé cómo son los rangos aquí, pasas a ser un profesor asociado con otro tipo de salario. Y no solamente eso, porque también hay cosas intangibles, ¿no? Como el prestigio, la reputación, te vuelves un referente en el área del conocimiento, un experto, y después puedes tener un centro de investigación, un instituto de investigación, liderar proyectos a nivel latinoamericano, a nivel europeo. Entonces es toda una cuestión de que cómo lo valoras tú, porque esto es personal. O sea, yo no te puedo decir cómo te va a beneficiar a ti, sino cómo me va a beneficiar a mí, ¿no? Entonces es una cuestión que tú tienes que evaluar a dónde quieres llegar, cuáles son tus metas, ¿no? Tus metas como profesional, tu meta como académico. Si es el mundo académico, te lo aseguro que te sirve mucho. Y las publicaciones se dan a través de instituciones. O sea, la Universidad Continental me presenta mi artículo ante estas revistas, o no, de manera personal. No. Las publicaciones, hay diversos tipos de publicaciones. Publicaciones en congresos, publicaciones en conferencias. Hay conferencias donde tu artículo es publicado en los proceedings de las conferencias. Los proceedings de las conferencias tienen un ISBN, que es el número de referencia, ¿no? Y que ya cuenta como publicación, y están después todas las revistas, todas las clases de revistas y las diversas bases de datos que indexan las revistas. Por ejemplo, a nivel latino tenemos Latindex, que tiene un pool de revistas, ¿no? Tenemos Cielo, que también indexa un pool de revistas a nivel latinoamericano, y si te quieres ir pues a un nivel más internacional, tenemos Scopus y tenemos la Web of Knowledge, ¿no? Entonces eso depende bastante de ti y de a dónde quieres llegar. ¿Existen criterios o consensos internacionalmente aceptados respecto a la definición o diferenciación entre lo que es un autor, de lo que es un coautor y de lo que es un colaborador? Sí, existen, es decir, ya en el mundo académico se sabe que el primer autor es el principal y es el que se ha hecho la mayoría del trabajo, y que el último autor, si son 3 o son 5, el último es el jefe del centro de investigación, que no hace nunca nada, es el director de la tesis, que a veces hay diversidad de directores de tesis, hay aquellos que te corrigen los puntos y coma y ya te revisaron la tesis, y hay aquellos que se mojan las manos y meten las manos en la tesis y de verdad te guían. Entonces hay una diversidad, hay un gran abanico de supervisores de tesis. Doctora, para empezar, para iniciarte como investigador, uno siempre tiene que primero empezar con alguien que ya ha investigado, ¿no? Lógicamente, eso es importantísimo. Cuando alguien va a hacer un máster, por ejemplo, un máster en investigación, porque es diferente un máster profesional, un MBA o un DBA.
sobre todo en el académico, uno tiene que tener visión y estrategia al escoger el supervisor de tesis. Normalmente tú entras en la universidad y dices, vale, voy a buscar a alguien que me dirija mi tesis. ¿Quién es el óptimo? Mira su perfil, su currículum, mira si tienes publicaciones y lo escoges. Porque si hay un profesor que no tiene nada, pues no te enseñará nada, no te enseñará a publicar. ¿Me entiendes? O sea, no quiero decir que no te enseñará el conocimiento del área, tal vez, pero a publicar y a investigar no te enseñará. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, porque si no se hace un ciclo vicioso. Escoges a alguien que no sabe publicar, que no sabe investigar, y tú seguirás los mismos pasos. Entonces hay que tener cuidado al escoger director de tesis, director de máster, director de proyectos. Es importante. Mejor dicho, doctora, uno tiene que ir tejiendo su propio campo, ¿no? Claro, su propio campo, su propia red de contactos, porque al final te vas a relacionar con otros investigadores, ¿no? Es así. ¿Alguna pregunta más? Doctora, sí. Una consulta. Cuando uno establece las líneas de investigación, ¿estas deben ser monodisciplinares, interdisciplinares o transdisciplinares? ¿Qué es aconsejativo? Esto depende del área de investigación. Si tú tienes un área de investigación que puede ser multidisciplinar, pues lo aprovechas. Hay áreas de investigación que no dan pie a ser multidisciplinares, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del emprendimiento es un área transversal a todas las áreas del conocimiento, porque uno puede ser emprendedor dentro de las ingenierías, ¿no? Puede ser innovador dentro de la medicina. Obviamente dentro de la medicina hay mucha innovación, ¿no? Dentro de la educación y en todas las áreas, pero hay áreas del conocimiento pues que no te dan pie a ser transversal o multidisciplinar, ¿no? Pero hace un momento dijo de que no era lo mismo haber hecho una investigación con un autor o con varios, ¿no? Sí. ¿Qué se refería con eso, ¿no? Porque un artículo que tiene 5 autores tiene, digamos que tiene menos peso que un artículo que lo ha hecho una sola persona o 2 personas. Y esto también varía, depende de los departamentos y de las áreas del conocimiento, ¿no? Hay algunos departamentos que sacan un artículo y el autor, el que realmente ha trabajado en la investigación, está obligado a poner a las 10 personas del departamento como coautores, ¿no? Y hay otros departamentos pues que simplemente va el autor que ha trabajado el paper, y si has tenido un coautor que realmente ha puesto las manos en la investigación, también va, ¿no? Pero sí, al momento que cuando tú aplicas para un proyecto, para financiación de un proyecto, por ejemplo, hay organizaciones que te evalúan el orden de los autores, la posición de los autores, porque ellos ya saben ya quién es el primer autor, quién es el que ha trabajado más, ¿no? Ya lo saben. Doctora, sí. Para publicar un artículo en una de esas revistas top, sí. ¿Cuál es el mínimo que debe tener el artículo? ¿Una página, 2 páginas, 3 páginas? No, eso lo estipula la revista. La propia revista te pone el número de páginas que tiene que tener el artículo, todos los criterios te lo pone la propia revista. No sé si aún tengo acceso a internet. No, pero aquí no, aquí en mi monitor no lo veo. Normalmente cuando tú entras a la revista, tú ya tienes tu artículo listo, ¿no? Dices tú, me hiciste una pregunta, tú, ¿quién es cómo se publica, no? Tengo mi artículo listo, está escrito en inglés, ya lo he mandado a revisión, porque hay que mandar la revisión a corregir el inglés, la gramática, etcétera. Y ahora ya sé a la revista que la voy a enviar. Entro en la revista y en la revista misma están todas las instrucciones
y los criterios, el formato, el tamaño de letra, el formato que tiene que tener las referencias. Y entonces, una vez que tú tienes todo el formato hecho del artículo, pues simplemente subes el PDF al sistema que tiene la propia revista y lo envías y ya está. Y esperas unos 3 o 4 meses a que te digan sí o no. Así es. Últimamente se está incluyendo bastante la parte ética o bioética en el caso de investigación en áreas de medicina, de ciencias de la salud, incluido lo que es dentro de del trabajo final, de la manifestación de conflictos de interés, que es un punto importante, puesto que, como ya se discutió, uno puede en algún momento tener algún sesgo, porque trabaja, depende o realizó la investigación con apoyo de algún laboratorio, con apoyo de alguna institución. Sí, esa información te la pide la revista. Normalmente cuando tú entras en la plataforma de la revista para subir el artículo, hay algunas preguntas que ya te hacen ya. Si has tenido financiación, de qué institución es, si tienes conflictos de intereses, lo pones ahí también y lo tienes que poner todo, ¿no? Y que todos los autores estén de acuerdo para que después no haya problemas con el copyright. Sí. Una consulta. ¿Qué opinión le merece unas investigaciones o trabajos que se están realizando últimamente con respecto a, por ejemplo, ahorita hay un levantamiento de datos de la encuesta GES, ¿sí? Que evalúa el espíritu emprendedor en las universidades a nivel mundial. Entonces, lo que se está haciendo es recopilar información de las instituciones en cada país, y en cada país se centraliza en una universidad y de esa universidad captura información de otras universidades aplicando encuestas. Todo esto va a caer en un solo estudio que se publica a través de la plataforma de GES. Ahora, eso, ¿qué tan importante puede ser que se participe de ese trabajo en donde ingresan distintas personas? Solamente serían colaboradores, más no autores. No, es que una cosa es el trabajo de campo y otra cosa es la escritura del artículo. Para el trabajo de campo tú puedes tener alianzas y normalmente las alianzas son alianzas estratégicas. Yo me alío con una universidad para recoger información o hacer el trabajo de campo porque yo soy consciente de que tengo ciertas necesidades o ciertas carencias y que las puedo suplir aliándome con otra universidad o con otro centro de investigación para hacer el trabajo. Normalmente se hacen las alianzas cuando faltan recursos. Yo no tengo los recursos para hacer el trabajo de campo, pero ellos lo tienen. Entonces vamos a trabajar en colaboración. Ahora, si después de recoger los datos o la encuesta decidimos sacar artículos, analizar los datos y todo, podemos llegar al acuerdo de escribir el artículo juntos. O simplemente te quedas tú con los datos y yo me quedo con los datos y cada uno hace lo que quiere.